Para dar continuidad a la segunda ronda de participaciones, llevará la conducción el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. En el registro tenemos 4 oradores a favor y 4 en contra. Tiene la palabra en primer término para hablar a favor la diputada Itzel Anelí Domínguez Sopillacle, del Partido Verde Ecologista de México. Muy buen día tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto, con mucho cariño a las comisiones de puntos constitucionales, reforma político-electoral y gobernación. En los últimos años, nuestro sistema electoral ha evolucionado notablemente, a tal grado que hoy contamos con un espectro político plural y diverso. Sin embargo, este no ha logrado satisfacer plenamente las demandas de la ciudadanía. Gran parte del reclamo de las y los ciudadanos tiene que ver con el costo de los procesos electorales, así como con la falta de representatividad en la integración de los órganos del poder público. Como muestra de lo anterior, hoy tenemos sobre la mesa un proyecto de dictamen para mejorar nuestro sistema político electoral, hacerlo más austero y representativo. En esta propuesta se mantiene el árbitro electoral como un ente autónomo, pero se modifica su denominación para llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La gran diferencia es que ahora los consejeros electorales serán elegidos democráticamente y no por acuerdos a espaldas de los ciudadanos. Del mismo modo, se modifica el porcentaje requerido para el proceso de revocación de mandato, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, lo cual sin duda le da más poder a los ciudadanos. La democracia participativa tiene que ver con incidir en la forma permanente de la vida pública, estar informados, ser capaces de discernir y analizar información de interés pública día con día. La democracia tiene que contar con la certeza jurídica y ese es un acierto de esta propuesta. En muchos otros temas hay coincidencia. Por ejemplo, en el aprovechamiento de tecnologías de la información. En este caso, la propuesta del dictamen plantea su incorporación en los procesos electorales, pues estamos de acuerdo en que su uso implicará menores costos para el desarrollo de las elecciones y procesos de consulta, lo cual también celebramos. En otros temas hay disenso, lo cual es natural en toda democracia, pero sin lugar a dudas, todas las fuerzas políticas coinciden en que es necesario mejorar de una u otra forma el sistema que tenemos actualmente. La construcción del modelo de competencia de la reforma político-electoral 2014 creó candados de confianza demasiado costosos y las condiciones económicas actuales en nuestro país exigen hacer un uso responsable de los recursos públicos, lo cual creemos que es necesario revisar. Estos candados, los mecanismos de representatividad para la integración de los órganos de poder público y adecuar las normas constitucionales para que la voluntad ciudadana se cumpla y se sienta representada. En suma, estamos de acuerdo con los planteamientos que desarrolla el dictamen. Como representantes populares debemos entender que estamos para servir al pueblo, el cual decidió en las urnas un proyecto democrático bajo los principios de austeridad, un proyecto de vocación de servicio público, de ética y compromiso por los valores de la honestidad y de la igualdad. Estamos convencidos que es necesaria una reforma electoral profunda para subsanar las deficiencias que hoy tiene nuestro sistema. Los expertos y las últimas encuestas coinciden en que es necesario modificar muchos aspectos para poder contar con los mejores procedimientos electorales y con instituciones eficientes, representativas y que no derrochen los recursos del pueblo. Nuestro grupo político va con la reforma electoral. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Domínguez. Tiene ahora la palabra para hablar en contra la diputada Elizabeth Pérez Valdés del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Sí, en el orden que me han pasado la lista es así. Enseguida, la diputada Lilia Aguilar
para hablar a favor, enseguida el diputado Salvador Caro para hablar en contra, enseguida la diputada Aleida Alavés para hablar a favor, enseguida el diputado Torreblanca para hablar en contra, enseguida la diputada Jacob Polensky para hablar a favor, enseguida el diputado Eduardo Zarzosa para hablar en contra. Gracias. Tiene la palabra la diputada Pérez Valdés. Gracias, presidente, presidenta y presidente de comisión. Sí leímos las 938 páginas que consta el dictamen y les voy a hacer un resumen de ellas. En el apartado de trámite legislativo comienzan con una iniciativa del Ejecutivo Federal y no conforme se fueron presentando las iniciativas en la comisión. En el contenido de iniciativas mencionan las decenas que fueron presentadas por las y los diputados de todos los grupos parlamentarios, pero no lo hacen a detalle como sí la hacen con la del Ejecutivo. Las más de 60 iniciativas no se ven reflejadas en el proyecto de decreto, solo está la que se presentó por parte del Ejecutivo y es literal como la mandó, sin moverle una sola coma y mucho menos sin integrar propuestas. En el apartado C, que es del Parlamento abierto, no se toman en cuenta las opiniones de diversas personas, especialistas y personalidades que estuvieron en este recinto. Por ejemplo, no se toma en cuenta lo que dijo la consejera y doctora Carolina del Ángel, el doctor Wondelberg, el doctor Javier Aparicio, el exconsejero Marco Antonio Baños y mucho menos lo que establece el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y como para que se refresquen un poco la memoria, algo de lo que se plantea en este apartado es que siempre será pertinente una reforma electoral, siempre y cuando se cumplan 3 condiciones básicas que aquí no están: maximizar el consenso, a partir de una línea progresista y evolutiva, y por último, se parta de un diagnóstico sentado en datos reales. Esto se comprueba con el apartado siguiente, que es de encuestas y opinión, donde de manera sesgada recuperan solo encuestas que confirman la línea ideológica de la mayoría oficialista y no retoman encuestas donde la mayoría de la población no quiere que desaparezca el INE y tampoco se merme la democracia y las instituciones. Aunado a ello, no se hace una descripción de la metodología que se utilizó en cada una de las encuestas. Y en el impacto presupuestal, es ilógico que se vean ahorros de una falta austeridad. La democracia no es un gasto, es una inversión y eso a ustedes no les ha quedado claro. Lo que sí podemos hablar en el tema de austeridad es lo que nos vino a decir el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Martínez de la O, donde se admite que la deuda pública aumentó un 7% a partir del 2018 y eso se supone nos dijeron que no se iba a endeudar el país. La conclusión de esto es un tanto ilógico. Piden la desaparición del Instituto Nacional Electoral, pero también piden que esa misma institución sea la que organice la elección de los nuevos consejeros y consejeras y también de los que van a ser titulares en el tribunal. Una incongruencia total. ¿Confían o no confían en el INE? Eso ya no queda nada claro. Hablan de desaparecer plurinominales y ahora todo absolutamente lo convierten en plurinominales. Igual, una total y absoluta aberración. Lo que les queremos dejar claro es que en el PRD sí tomamos en cuenta lo que nos dicen las y los especialistas que han conformado la democracia en este país. El foro por el fortalecimiento de la democracia que llevamos a cabo en la coalición Va por México y que además no nos costó 20 millones de pesos, como sí el Parlamento abierto, recogemos lo que nos dicen las y los especialistas. Wondelberg, por ejemplo, tal y como está planteada la reforma, sería una total regresión. La doctora Carolina del Ángel: la democracia se construye desde lo local y cualquier mecanismo que ignore eso está destinado al fracaso. El doctor Córdoba: estamos frente a una iniciativa que presentó el presidente total y absolutamente sui generis, no en sus contenidos, sino que es la primera iniciativa que presentan desde el Ejecutivo, por lo menos en los últimos 30 años. Les queremos decir a las y los ciudadanos, porque es un poco gastar saliva para hablarle a la oposición. Aquí estamos, aquí está la oposición.
Aquí está la oposición y también está el PRD, quienes sí hemos construido la democracia en este país. Y la hemos construido desde los consensos y no desde las imposiciones. Las y los muertos los hemos puesto desde el PRD y estaban pintados de amarillo, no de ningún otro color. Somos la voz de quienes entendemos y han entendido que siempre contar con la oposición en los gobiernos y en los poderes son el equilibrio de cualquier intento de dictadura. Somos la voz de la ley, de quienes saben de que la ley se aplica a todo mundo y no con distingos. Aquí estaremos desde la bancada del PRD para defender la democracia, pero sobre todo para hacerla perfectible, aún cuando las dictaduras quieren imponerse por sobre de este poder. Gracias, presidentes, es cuanto. Gracias, diputada Pérez Valdés. Tiene la palabra ahora para hablar a favor la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. Muchísimas gracias, con la venia de las presidencias de las comisiones. El 1 de julio del 2018 hubo una ruptura en este país. Hubo una emergencia ciudadana que dijo a través del voto ciudadano basta al sistema que había predominado en este país por más de 70 años. Esa revolución sin violencia que inició el 1 de julio del 2018 se vio coronada el día de ayer, donde más de 2 millones de ciudadanos no solamente acompañaron, protegieron, abrazaron y demostraron el amor al presidente de la República, sino que en un acto sin precedentes, un mandatario, un presidente de la República sin protección alguna salió a las calles, cosa que muchos de los que son funcionarios públicos no podrían hacer ni siquiera en sus distritos electorales. El presidente no salió a dar la cara a la ciudadanía, sino hizo una demostración de que el humanismo mexicano, es aprobado por la ciudadanía en la representación, insisto, de más de 2 millones de personas de todas las clases sociales, de todos los niveles educativos y de todas las profesiones. Esa es la verdadera representación del pueblo. Y como lo dijo Tocqueville, sin la participación de los ciudadanos, el proceso democrático carece de sentido y de legalidad. Y es, compañeros y compañeras, que tenemos que entender, y lo digo respetuosamente hacia la oposición, esta no es una discusión de pequeñeces o de jaloneos viscerales inmediatistas. Esta es la discusión de la alternancia política contra la revolución sistémica que significa la Cuarta Transformación. Esta es no solamente una reforma electoral, sino la evolución del sistema democrático de este país. Las transformaciones democráticas, para aquellos estudiosos de los sistemas político-electorales del mundo, sabemos que siempre han venido acompañadas de reformas político-electorales, a veces forzadas en contra del mismo sistema, que vienen desde la oposición, y otras veces empujadas dentro del mismo sistema, que hoy es lo que estamos planteando aquí. La Cuarta Transformación, en su búsqueda por la transparencia, la austeridad y la equidad, presenta esta reforma que hoy discutimos, que pone, como dije ya, no solamente a discusión el sistema electoral, sino también qué tipo de democracia queremos. La reconfiguración de la estructura legal en el sistema democrático electoral debe de buscar dar certeza, legalidad e imparcialidad a los procesos democráticos electorales con organismos independientes y autónomos. Tenemos que garantizar los derechos político-electorales mediante una justicia expedita, una cadena impugnativa que no dé espacio a la duda. Perdemos entonces, si no se vota a favor este dictamen, la oportunidad de discutir la paridad de género horizontal, vertical y transversal en todos los órganos del Estado mexicano e incluir, valga la redundancia, el lenguaje incluyente
en el sistema político electoral de este país. La inclusión de las consultas populares, que son importantísimas para la democracia participativa. Perdemos la oportunidad de la discusión del voto electrónico para llevar a este país y a sus ciudadanos a un nuevo nivel de derechos político-electorales de cuarta generación o derechos digitales. Y hablo aquí por mis compañeros y compañeras que estamos en estas comisiones a favor de este dictamen. Pero es muy importante decir, el PT cree vehementemente en favorecer la democracia directa y participativa, en garantizar los espacios de representación de las minorías, así como la pluralidad y la paridad en las elecciones austeras, pero eficientes y eficaces, con equidad y con un piso parejo para todos. El PT votará a favor de este dictamen y estaremos siempre a favor de los derechos de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar. Tiene la palabra el diputado Salvador Caro del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Con permiso de la presidencia, en Movimiento Ciudadano estamos alegres porque mañana termina esta pesadilla. Mañana van a tener que ir con el presidente, su bloque, a decirle que tuvo otra mala idea y, como en el caso de la reforma eléctrica, pues los va a regañar y le va a decir a su coordinador Nachito en público, etcétera, etcétera. Pero va a quedar para los anales de la historia, particularmente de la legislativa, que primero intentaron desaparecer el INE, y eso está en los artículos, en las propuestas de artículos 35, fracción séptima, inciso 4, 41, fracción quinta, 52, primer párrafo, 53, etcétera, etcétera. Que intentaron limitar la voz del pueblo, restringiendo la representación popular, y eso está en los artículos 51, 115, 116 y 122 del proyecto de dictamen. Que intentaron retroceder a los tiempos del PRI con los procesos electorales centralizados, y eso está en la fracción quinta del artículo 41 en el apartado B. Que intentaron engañar a la gente diciéndole que iban a transformar el sistema electoral, iban a desaparecer los plurinominales, promoviendo un sistema de puros plurinominales. Va a quedar registrado en la historia que quisieron darle cabida al narco en el financiamiento de las campañas, tergiversando la concepción del financiamiento público de las mismas, y eso está en el artículo 42, fracción segunda de la propuesta que ustedes promueven, y que también eso iba a dar facilidades para que se desviaran recursos públicos y se fueran a las campañas políticas. El presidente ha administrado 16,000 millones de pesos de recursos públicos venidos precisamente del sistema electoral, y este año, aquí veo yo a varios que se están rasgando las vestiduras, este año Morena, entre lo que reciben los estados y lo que recibe a nivel federal, va a recibir 3,000 millones de pesos, y de eso no dicen nada. Por eso pudieron hacer esta marcha del domingo, que les ha de haber costado como 1,000 millones de pesos, en camiones, en gorras, en banderines, etcétera, etcétera. 1,000 millones de pesos es lo que yo calculo que les costó. Y buscaron desvirtuar la democracia, lo dice la Comisión de Venecia. Las reformas propuestas a la Constitución quitan las garantías para que
el Instituto de Elecciones sea independiente e imparcial y de la misma manera la justicia electoral. El procedimiento que proponen para la elección directa de consejeros y jueces del tribunal no se apega a los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia electoral que prescriben que debe haber una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas. ¿Quiénes los iban a poner? Los partidos políticos de manera directa, que son los que organizan, promueven el voto en las elecciones. ¿Cuántos engaños? Y finalmente, intentaban impulsar el fraude electoral a través del voto electrónico. Mañana se acaba esta pesadilla y mañana caerá el regaño sobre ustedes, pero sí quiero decir, Movimiento Ciudadano ha sido congruente y ha regresado recursos públicos cuando se ha necesitado. Aquí está una copia certificada del año 2017 en los sucesos del temblor. Ustedes se quedaron con el dinero, Morena, y aparte este año se están embolsando 3,000 millones de pesos. Díganlo de frente al pueblo, ¿es cuánto? ¿Moción de orden? Están pidiendo moción de orden. Sí. Diputado Jaime Humberto Pérez. Si Está me pidiendo la permite, palabra. Diputado, una para- moción de orden, por favor. A ver, diputado. Sí, el diputado quien acaba de hacer uso de la palabra se refirió al coordinador Ignacio Mier como Nachito, de manera despectiva. Nosotros en Morena, claro que así lo dijo, en Morena respetamos a Álvarez Maínez y a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias. Creo que el diputado que me antecedió prácticamente habla de la hipocresía y de la farsa que es Dante Delgado y su partido. Gracias, diputado. Tomamos nota de su intervención, diputado. Tiene. ¿Con qué objeto, diputado Caro? Alusiones. Breve. Miren, nada más, presidente, para corregir y expresar sobre la alusión. Yo tengo mucho respeto por el diputado Ignacio Mier, pero quien le llama Nachito es el presidente y lo hace enfrente de toda su bancada. Es diferente.